Que el Señor los bendiga, hermanos. Hoy de nuevo el Señor nos da la gran bendición de ser adiestrados, de reunirnos para escuchar las directrices de nuestro Padre. Hoy tengo mucho gozo, puesto queremos comenzar un nuevo material. En el adiestramiento anterior estuvimos concluyendo nuestro libro Cristo como Cabeza, y hoy queremos comenzar con nuestro nuevo libro, y este se llama El Cuerpo de Cristo. Sé que la mayoría de ustedes lo tienen, y si alguien no lo tiene puede comunicarse conmigo para que podamos de alguna manera conseguirlo y usted también pueda tenerlo juntamente con su familia. Así que hoy vamos a comenzar a ver este nuevo libro, y pues para iniciar con este libro quisiera que pudiéramos leer el prefacio de nuestro libro. Tiene un mensaje bastante importante. Hoy vamos a ver el prefacio, pero también vamos a ver la introducción. Así que abramos nuestros libros entonces, y es en la página 7. Es allí donde vamos a leer el prefacio. Y dice: quizás se esté preguntando, ¿por qué aparece en la portada de este libro? ¿Por qué aparece un reloj en la portada de este libro? Si el tema central del mismo es el cuerpo de Cristo. Al representar este libro con un reloj, lo hice porque no deseo colocar una imagen o foto que denote un carácter religioso o que distorsione el énfasis del libro, y más aún, evitar caer en el tradicionalismo que lo único que produciría es poner esta revelación en paño viejo, de lo cual el Señor nos ha estado sacando. Más bien, representar algo que de alguna manera clara nos describiera las diferentes funciones del cuerpo. Si examinamos un reloj, notaremos que está compuesto por pequeñas piezas y todas muy distintas, cada una con su propia función. Si una llega a fallar, el reloj, cuyo único objetivo es dar la hora, se detendría. Es curiosa la imagen que el Señor reveló para este libro, el cuerpo de Cristo. Nos dice acá el apóstol Abraham que eligió la figura de un reloj, porque el reloj tiene muchas piezas, las cuales funcionan, podemos decir, unas con otras, pero de una manera sincronizada. ¿Qué sucediera, dice en nuestro libro, si una de estas piezas llegara a faltar al reloj? El reloj se detendría o pudiera tener posiblemente algunos problemas, como por ejemplo pudiera adelantar la hora o pudiera atrasarse nuestro reloj. No pudiera funcionar de la forma más correcta o de forma coordinada. Por eso es que se tomó como base esta imagen para nuestro libro. Así es el cuerpo de Cristo. Está compuesto por diferentes miembros, cada uno con su función particular y con el único objetivo de alcanzar la plenitud de Cristo, manifestada a través de las palabras y acciones que permiten la realización del diseño de Dios, establecido desde el principio de los tiempos, hacer al hombre a su imagen y semejanza. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 12 dice la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando nosotros observamos el cuerpo humano, nos damos cuenta que el cuerpo humano es uno solo, pero está compuesto por muchos miembros. No es un solo miembro. El cuerpo tiene muchos miembros. Pero lo que dice en 1 Corintios capítulo 12 y verso 12, que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero hay un pero. Y dice: pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La palabra nos revela que el cuerpo es uno, que el cuerpo tiene muchos miembros, pero que el cuerpo tenga muchos miembros no le quita su unidad o no lo deja fuera de la unidad. No es que por ser muchos miembros el cuerpo tenga muchas voluntades, sino más bien
Dice de que son muchos miembros, pero todos los miembros tienen una sola coordinación. Pero todos los miembros trabajan sincronizados en una misma acción o en una misma función, o todos los miembros del cuerpo tienen un solo propósito. Y concluye diciendo este versículo, así también Cristo. Por eso en el párrafo anterior se nos muestra por qué es la figura de un reloj la que se utiliza. Porque es lo mismo que sucede también con un reloj. Cuando nosotros vemos un reloj, pareciera una sola pieza, pero está compuesta por muchas piezas, con un montón de engranajes. Si tú has sido curioso y has destapado alguna vez algún reloj, te has percatado que tiene muchos engranajes y de muchos tamaños. Cada engranaje tiene una función distinta, sin embargo, todos funcionan o todos trabajan para el mismo propósito, y es dar la hora siempre puntual, nunca de forma atrasada o nunca de forma adelantada. El cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros, y todos los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, o que le hemos reconocido como el Señor de nuestra vida, venimos a ser un solo cuerpo, pero todos nosotros somos distintos miembros. Pero la unidad es lo que nos hace permanecer en la persona del Señor Jesucristo. Como iglesia, a través de este libro, el Señor, una de las cosas que nos lleva a entender es que debemos permanecer unidos, pese a que somos muchos miembros, no importando a que cada uno es un miembro distinto y cada uno tiene una función diferente. El tener funciones diferentes no nos divide. El tener funciones diferentes no nos hace ir cada uno por un propósito distinto. Por el contrario, todas las funciones, aunque son distintas, son para provecho del mismo cuerpo, son para beneficio de un solo cuerpo, son para bendición y edificación del mismo cuerpo de Cristo. Ahora, nos sigue diciendo nuestro prefacio, la diferencia relevante entre el reloj y el cuerpo de Cristo es que el primero solo es un mecanismo en función, mientras que el cuerpo de Cristo es un organismo viviente que crece, se desarrolla y alcanza la estatura de la plenitud de Cristo. El primero, como dice acá, que es un reloj, solamente es un mecanismo. Sin embargo, el cuerpo de Cristo no es un mecanismo. El cuerpo de Cristo es un organismo, y es un organismo viviente. Como organismo viviente tiene la función de poder crecer, de poder desarrollarse, y como dice, y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene crecimiento. El cuerpo de Cristo tiene desarrollo. El cuerpo de Cristo alcanza el propósito. El cuerpo de Cristo es un organismo viviente. Recordemos, no somos un mecanismo, somos un organismo viviente. Y como todo organismo viviente, pues va a tener su desarrollo, va a tener su crecimiento. Cuando hablamos que el cuerpo de Cristo tiene su desarrollo y tiene su crecimiento, estamos hablando que cada parte del cuerpo de Cristo o cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su crecimiento y tiene su desarrollo. No es que algunas partes del cuerpo crecen más que otras, o algunas crecen y otras no crecen. En el cuerpo de Cristo, todas las partes del cuerpo tienen que tener crecimiento. Todas las partes del cuerpo tienen que tener desarrollo. Podemos tomar también como modelo el cuerpo humano. ¿Te has dado cuenta que el cuerpo humano crece, se desarrolla también? Y no solamente en algunas partes, absolutamente todo el cuerpo recibe crecimiento. Todo el cuerpo está en desarrollo, absolutamente todo. Si tú observas a un bebé, te das cuenta que todo es pequeño. Cuando observas a un adulto, te das cuenta que absolutamente todo creció, nada se quedó pequeño. En el cuerpo de Cristo, esto es algo que nosotros también debemos entender, que todos, al pertenecer a este cuerpo, que es un organismo viviente, todos tendremos nuestro desarrollo, todos tendremos nuestro crecimiento, y todos podremos alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Queremos leer también hoy nuestra introducción. La introducción de nuestro libro está en la página siguiente, la página 9. Y dice, introducción, todo cuerpo tiene una cabeza.
Recuerda esto, todo cuerpo tiene una cabeza. Durante siglos, Dios nos ha hablado siempre de su voluntad, a través de innumerables ejemplos. Su obra es siempre perfecta y todo cuanto hace tiene un propósito. Cuando vemos la formación, función, organización y distribución de cada parte del cuerpo humano, contemplamos su grandeza, su poder y también contemplamos su perfección. El término cabeza en hebreo es ros, indica el comienzo u origen de alguna cosa, la fuente de donde nace algo. En el Antiguo Testamento también se utiliza para designar al jefe de una tribu o familia, al progenitor de un linaje. También se usa en sentido figurado cuando nos referimos a una autoridad o jefe. Hay muchas maneras para nosotros entender qué es la cabeza. Y esto es lo que el Señor nos está llevando a entender a través de nuestra introducción. En Efesios capítulo 4 y los versículos 15 al 16, por favor, abre tu Biblia y vayamos juntos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer hoy desde el versículo 15 hasta el versículo 16. Muy bien, dice la Escritura: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la palabra de Dios, la imagen de Cristo como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, define la función de la cabeza como fuente de vida y crecimiento del cuerpo. En otras palabras, es el jefe o autoridad del organismo. Uno de los ejemplos que nos aclara la importancia de la función de la cabeza sobre el cuerpo es la diversidad de funciones del cuerpo humano. Ningún órgano del cuerpo puede funcionar si la cabeza a través del cerebro no envía las órdenes para que lo haga. Es por eso que hoy entendemos por qué Cristo es la cabeza. Cuando nosotros hablamos que Cristo es la cabeza, estamos hablando que Él es el jefe, que Él es la autoridad, que Él es la fuente de vida de este cuerpo que somos nosotros en Cristo Jesús. Si nosotros hablamos de la cabeza, no estamos hablando solamente de que Cristo nos da órdenes, nos da mandatos, nos da preceptos, nos da estatutos. Estamos hablando que la cabeza es la fuente de vida para el cuerpo que somos nosotros. Notemos cómo el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. De igual manera el cuerpo humano tiene muchos miembros. Pero ¿cómo es que funcionan todos los miembros de nuestro cuerpo en coordinación perfecta, en coordinación exacta? Ninguno se equivoca. Nunca hemos visto nosotros que nuestro cerebro dé la orden a la mano derecha, pero sea la izquierda la que reaccione. Siempre encontramos que todo el cuerpo está perfectamente coordinado, de manera que las órdenes llegan de la manera adecuada o de la forma correcta. Es importante nosotros observar cómo la obra de nuestro Padre es tan perfecta, es tan maravillosa, no se ha equivocado absolutamente en nada. Todo lo que hizo, lo hizo de la forma más excelente, lo hizo perfecto. Y la cabeza, que es el Señor Jesucristo, es el que se encarga de ver que todos funcionemos de la forma más adecuada, de la forma correcta. ¿Te has dado cuenta tú que aún el dedo más pequeño de tu pie obedece a las órdenes de la cabeza? La cabeza da órdenes a través del cerebro y el cerebro envía estas órdenes a través de impulsos nerviosos. Esto está por todo nuestro cuerpo, llevando a cada miembro de nuestro cuerpo las órdenes de la cabeza.
Ninguno se queda pensando de nuestro cuerpo diciendo, a mí no me llegaron las órdenes. Yo no sabía que había que ir para la izquierda, yo agarré para la derecha porque yo no sabía. No, notemos cómo en nuestro cuerpo humano absolutamente todo el cuerpo recibe las órdenes. Todo, hasta el miembro más pequeño, vuelvo a repetir, recibe todas las órdenes. En el cuerpo de Cristo no es la excepción. Cristo es nuestra cabeza. Él es quien nos dirige, Él es quien nos ordena, Él es quien nos transmite vida. Por eso es que yo me gozo mucho que en Misión Cristiana El Calvario el Señor nos ha permitido tener este orden y también esta organización, lo cual ubica a cada miembro del cuerpo de Cristo en el lugar que le corresponde, pero también en la función que le corresponde tomar o la función que le corresponde cumplir. En el cuerpo de Cristo no hay ni un solo miembro que esté desocupado o que no tenga nada que hacer. Por el contrario, todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos funciones. Todos aportamos al cuerpo de Cristo, todos edificamos el cuerpo de Cristo. Si tal vez tú has pensado que tu función es muy pequeña para el cuerpo o para contribuir al cuerpo de Cristo, hoy te quiero decir que no es así. El Señor es perfecto en la función que te ha dado y esa función que tú tienes es tan grande como cualquier función de cualquier otro miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si tú no cumplieras con tus funciones? Si yo no cumpliera con las mías. ¿Qué pasaría aún, puedo decir, en mi mano derecha si este dedo, que es el más pequeño, que aparentemente no tiene mucha importancia, pero si no cumpliera con la función que le corresponde? Claro que tuviera yo algunos problemas en distintas funciones o al querer hacer algunas cosas. Por ejemplo, el agarrar un vaso, no lo podría sostener de la misma manera. ¿Te das cuenta que es el dedo más pequeño el que sostiene el vaso en la parte de abajo? Y a veces creemos que somos pequeños y que no es importante la función que nosotros cumplimos. A la luz de la palabra, nosotros encontramos que sí es importante la función que cumplimos. Por eso debemos tomar nosotros responsabilidad en lo que Cristo nos dio para que nosotros nos involucremos en el cuerpo de Cristo. Si tú eres de las personas que aún no has identificado la función que Cristo te ha dado, es necesario que le busques, es necesario que te intereses, es necesario que puedas discernir y puedas entender cuál es la función que a ti te corresponde y así también gozarte juntamente con el cuerpo de Cristo. Es la cabeza, es Cristo quien nos ha otorgado a cada uno de nosotros esa función con la cual ahora nosotros estamos funcionando. Hoy estamos nosotros adiestrando, otro día estamos discipulando. A través del discipulado, a través del adiestramiento, a través de los servicios generales, ¿qué es lo que hace la cabeza, que es Cristo? La cabeza nos está enviando órdenes, así como el cuerpo a través de impulsos nerviosos, así como la cabeza al cuerpo a través de impulsos nerviosos. Cristo, hoy a través del adiestramiento, está enviando órdenes a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hoy todos estamos recibiendo las directrices del Señor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos caminemos de la forma más coordinada posible. Me llama la atención lo que sucede en un concierto, por ejemplo. Hay muchos instrumentos en un concierto. Hay tambores, hay panderos, hay trompetas, también hay teclados, hay batería, hay guitarra, bajo, etcétera, etcétera. Pero ¿te has dado cuenta que en un concierto hay muchos instrumentos? Sin embargo, todos funcionan en la misma melodía. Todos van de acuerdo a una sola dirección. Ninguno de los que percuta el instrumento se le ocurre tocarlo cada quien a su manera, cada quien a su antojo. Todos entienden que deben funcionar, pero de acuerdo al mismo propósito, de acuerdo a la misma melodía que se está tocando. Todos tienen las mismas órdenes. Ahí tienen las notas y todos la memorizaron antes para que los instrumentos pudieran sonar de forma armoniosa. Eso es lo que sucede en un concierto. El cuerpo de Cristo es esta función también la que tiene y la que debe entender. ¿Cuántas personas en el cuerpo de Cristo no están funcionando como deberían? Pero no es porque la cabeza no esté dando órdenes. No es porque la cabeza esté fallando en no transmitir fielmente o se le haya olvidado decirle a alguien lo que debía hacer. A veces el problema es que somos distraídos.
A veces el problema es que no le prestamos la mayor importancia a las directrices del Señor. Tal vez estamos viendo un adiestramiento y nuestra mente está en otra cosa, estamos pensando en otra cosa. Tal vez es un discipulado que va a transformar algún área de mi vida, pero yo, por no prestarle la importancia de vida, no le presto atención. Ese discipulado va a pasar y las directrices del Señor no van a quedar guardadas en la tabla de mi corazón. Y es por eso que muchos miembros del cuerpo no están cumpliendo con las órdenes del Señor. Es necesario que nosotros entendamos que no somos individuales, somos un solo cuerpo. No somos miembros aislados o independientes, somos un solo cuerpo. Es como en una familia. En una familia existe el papá, la mamá y los hijos. Hablando de los miembros más cercanos o del seno familiar. Pero, ¿qué sucede cuando uno de los miembros de la familia no entiende que él es una familia? No es individual, no es independiente. Empieza a dar problemas al resto de la familia. No quiere sujetarse, no quiere someterse a la autoridad del papá, a la autoridad de la mamá. No respeta a sus hermanos. Hasta a veces puede decir, déjenme, cada uno que haga con su vida lo que quiera, ya estoy grande. Ustedes hagan lo que quieran y a mí no me estén ordenando ya cosas. Yo quiero vivir como yo quiero. El miembro de esta familia no ha entendido todavía que él no es independiente, que él no es individual. Él es parte de una familia. Nosotros somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Así que nunca intentemos actuar independientemente de los demás. No creamos que cada uno puede hacer lo que quiera y que esto no va a afectar al cuerpo de Cristo. Lo que nosotros hagamos de alguna manera afectará al cuerpo de Cristo. Podemos afectarlo para bien o podemos afectarlo para mal. Por eso todos debemos actuar de la forma más responsable, estando siempre atentos a la dirección de la cabeza que es Cristo. Porque Él es la fuente de vida para nosotros que somos el cuerpo. Porque Él es el jefe, porque Él es la autoridad de este organismo que es el cuerpo de Cristo. Por eso, qué importante lo que el Señor nos está revelando. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos cabeza, tenemos autoridad y voluntariamente nos sometemos a ella también. La multiforme sabiduría de Dios nos muestra que nos ha dejado el mejor ejemplo de orden y organización, nuestro propio organismo. Si nuestros órganos se sujetan a autoridad, todos ellos siguen el modelo indicado por Dios, porque Él mismo constituyó a la cabeza como director de todos. Cuando queremos entender cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo, nos preguntamos, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se dirige? Si hace las cosas en verdad por inercia, si las extremidades se mueven aisladamente, si la respiración es por acto o por reflejo, o si cada uno de los órganos del cuerpo es independiente. Se realizó una investigación apropiada para responder todas estas preguntas, concluyendo con la siguiente afirmación: el cuerpo no puede funcionar si no es por dirección de la cabeza. Vuelvo a repetir, el cuerpo no puede funcionar si no es por dirección de la cabeza. Si tú eres de las personas que te has hecho estas preguntas, ¿cómo es que funcionan todos los órganos de nuestro cuerpo? ¿Por qué lo hacen coordinadamente? ¿Será ya por inercia? ¿Será ya impulsos que ya podemos decir, tal vez ya ni cuenta se da de lo que hace el cuerpo, ya está acostumbrado a hacer estas cosas? La respuesta es no. El cuerpo no puede funcionar si no es por coordinación de la cabeza. Las mujeres podrán entender perfectamente esto cuando matan un pollo. ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde van a cortar para matar a un pollo? No lo agarran de una pata y le empiezan a cortar la pata para que se muera. Es posible que terminen de cortarle la pata y el pollo aún con una sola pata
siga viviendo. Pueden arrancarle un ala y es muy posible que el pollo siga viviendo aún con una sola ala. Pero ¿por qué le cortan la cabeza? Porque es la cabeza la que da vida a todo el cuerpo del pollo. Cuando cortan la cabeza, todo el cuerpo deja de funcionar. Se paraliza absolutamente todo el cuerpo. Ya las alas, las patas, ningún órgano del cuerpo de ese pollo tienen una función más, ni siquiera por reflejo. Ya no hay funciones en ese cuerpo porque se ha cortado la cabeza. O pensemos nosotros en los seres humanos. ¿Cuántas personas andan por allí y ya no tienen una pierna? ¿Cuántas personas andan por allí y les falta un brazo? ¿Sabes? Algunas no tienen ni siquiera las 2 manos ni tampoco los 2 pies. Las 4 extremidades ya no la tienen. Pero tienen vida, pero siguen funcionando. ¿Por qué tienen vida? Porque tiene cabeza, porque ese cuerpo tiene cabeza. Y la cabeza sigue dirigiendo lo que hay de ese cuerpo. La cabeza sigue enviando impulsos nerviosos. El corazón sigue latiendo. Los pulmones siguen respirando. El cuerpo todo tiene vida. Pero ¿qué sucedería si a un cuerpo se le quitase la cabeza? Si tuviera sus 2 manos, si tuviera los pies, pero le faltara la cabeza, ¿crees tú que ese cuerpo pudiera funcionar? La respuesta es de ninguna manera. El cuerpo no pudiera funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? La respuesta es la misma que acabo de leer hace un momento. El cuerpo no puede funcionar si no es por dirección de la cabeza. Y es que así somos nosotros todos los que estamos en el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos funcionar si no es por dirección de la cabeza. Algún miembro del cuerpo puede decir, bien, yo estoy funcionando y no estoy respetando las órdenes de la cabeza. Sí, pero cuando tú no respetas las órdenes de la cabeza, es muy posible que lo que haya sucedido es que tú ya no eres el cuerpo de Cristo. Eres parte de otro cuerpo, pero ya no del cuerpo de Cristo. Porque lo que es el cuerpo de Cristo obedece las órdenes de la cabeza, que es el cuerpo. He conocido personas que congregándose o han estado congregándose en diferentes organizaciones, pero no se someten a la cabeza, no se sujetan a las órdenes. Van a donde quieren, hacen las cosas como quieren, usan el don que el Señor les dio de la manera que se les ocurre. Y a veces creemos de que esto es lícito. Lo único que refleja esto es que estas personas ya no tienen identidad de cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ha pasado? Han perdido la vida en Cristo Jesús. Ya no tienen la vida de Cristo. Ya ellos son manipulados, ya ellos son gobernados por el reino de las tinieblas, pero lo que menos están recibiendo es vida. Y cuando no se está recibiendo vida, se deja de crecer, se deja de desarrollarse. Y en cualquier momento ese miembro tendrá que morir por completo. El Señor nos ha enseñado hoy que nosotros somos su cuerpo, que Él es la cabeza. Y qué importante es que nosotros podamos comprender eso. Cuando yo comprendo esto y recibo las directrices del Señor, no hay ningún problema para obedecerlas. Pero cuando yo no entiendo que soy el cuerpo de Cristo y mi discipulador me comparte una enseñanza, a veces me opongo, a veces tengo algún tipo de problemas para obedecer, razono, evalúo las cosas que me están diciendo y es posible que yo no esté de acuerdo. Eso sucede cuando no tengo identidad de cuerpo de Cristo. Pero cuando yo tengo identidad de cuerpo de Cristo, el Señor me da sus directrices a través del pastor. El Señor me da las directrices a través de los apóstoles, a través de los profetas, de los evangelistas o de los maestros, a través de discipuladores, asistencia pastoral, a través de los padres de familia, a través de distintos discípulos dentro del mismo cuerpo. Porque esa es la soberanía de Él. Él da las órdenes como Él quiere y a través de quien Él quiere. Y cuando yo entiendo que soy cuerpo de Cristo, yo me someto a esa autoridad. Porque entiendo que no es el discipulador, entiendo que es el Señor Jesucristo. Porque entiendo que no es el pastor el que está dando las órdenes, entiendo que es el Señor Jesucristo. Porque no pienso, el apóstol Abraham otra vez dándonos órdenes. No, yo entiendo, es Cristo el que nos está entregando los deseos de su corazón. Qué maravilloso es tener nosotros un entendimiento abierto.
Cuando una persona no tiene su entendimiento abierto, se enfrenta a muchos problemas, se enfrenta a muchas dificultades, tiene muchos conflictos en su corazón y en su mente. Pero el Señor no vino a confundir la mente de la iglesia. El Señor vino a ubicar, el Señor vino a poner orden y a poner organización en su cuerpo, que somos todos nosotros. Te invito a disfrutar de todas estas funciones que el Señor nos ha dado. Te invito a involucrarte fielmente. Te invito a responsabilizarte por lo que el Señor te ha dado y así poder edificar al cuerpo de Cristo. Así poder edificarme a mí, edificarte a ti mismo y edificar a todos los que somos el cuerpo de Cristo. Pero tú también a recibir edificación del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que no te digo, te dejo este reto. Más bien, obedezcamos juntos a la palabra del Señor y así juntos podamos tener vida y vida en abundancia, como dice la Escritura. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo adiestramiento.